positivista de Piaget. Ya con esos tres conceptos, ya voy a hacer una tesis sobre la educación en general. ¿Sale? Entonces, acuérdense que pueden ser estos conceptos pertenecer a un mismo libro o pueden ser tomados de otros de documentos, que pueden ser libros, que pueden ser blogs, en fin. Y luego los conceptos secundarios, como le comentaba Edwin, digamos, se derivan de los básicos, pero no necesariamente concierne a la investigación y a la redacción, darle su espacio, su contexto, no, solamente se van a mencionar, ¿sí? Para facilidad del lector, para facilidad del entendimiento del lector. Entonces, dice, los conceptos secundarios se relacionan de alguna forma indirecta con los conceptos básicos. Se dice que emanan de ellos. Pueden ser complementos que ayuden a entender conceptos básicos, indicadores descriptivos, aspectos de tiempo o lugar. ¿Sale? Ubican las fuentes de las cuales, es importante ubicar las fuentes de las cuales se toman dichos conceptos. Incluso de un mismo libro, pues el autor, o sea, ustedes se van a dar cuenta que el autor nos va a dar de un solo libro estos conceptos básicos y secundarios. Ya si nosotros decidimos unir esos conceptos secundarios, digamos, con la visión de otros autores, bueno, está bien, pero hay que delimitar, o sea, no todo tiene la misma importancia, ¿sale? Acuérdense que todo está enfocado a nuestro objetivo. Y yo lo veo como si fuera un árbol, o sea, tal cual como un árbol que tiene tronco y poco a poco va teniendo ramas, ¿no? Unas más delgadas, unas se caen, pues tal vez no eran tan fuertes, son débiles, pero pues el tronco sigue ahí, o sea, eran imprescindibles esas ramas, en fin, no lo sé, eran prescindibles. Entonces, es así como se va construyendo, como una especie de árbol, ¿no? Con raíces, y aquí el tema es no perdernos entre las raíces, o sea, no perder el tronco, no perder el origen, la semilla, ¿sí? De ese árbol, ¿sale? Entre más conceptos secundarios manejemos, entre más conceptos básicos, el árbol se vuelve, las raíces se vuelven muy complicadas, muy complejas, y sí corremos el riesgo de pronto ya no saber cómo bajar de ahí, ¿sale? Entonces, por eso también, si se dan cuenta, todo esto es sintetizar, o sea, sintetizar el tema, sintetizar los conceptos básicos, sintetizar el marco teórico, todo es elegir, seleccionar, y bueno, pues también ahí dicen que decidir es un acto de sacrificio, ¿no? Entonces, pues ni hablar. Si tienen dudas, si hay cosas en las que no están seguros, bueno, para eso es la retroalimentación con el asesor. O sea, qué sí vale la pena sacrificar o qué no, es algo que se puede comentar y retroalimentar con el asesor, ¿sale? ¿Vale? Eh, Luego, insisto, este proceso de esquematización a partir de conceptos básicos y conceptos secundarios, los vamos a ubicar como enunciados breves, o sea, generalmente son palabras, o sea, poder suave, constructivismo, agroecología, o sea, este, son palabras, pero bueno, tal vez pueden ser enunciados, están bien delimitados, ¿no? No son preguntas, no son negaciones, no son juicios de valor. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Va que va? Luego, estos conceptos se van a jerarquizar. Dice, los enunciados de conceptos básicos se subdividen en enunciados. Bueno, ahorita les explico esto con calma. O sea, hay que jerarquizar. Una vez que ya elegí los básicos y una vez que ya elegí los secundarios, ahora hay que unirlos. ¿Y cómo se van a unir? Bueno, pues por orden de prioridades, por orden de importancia. ¿Va que va? Entonces, por ejemplo, para el nombre de los capítulos de mi índice, que no, o sea, de verdad les súper recomiendo que no tenga más de 3 capítulos de tesis, ¿no? El nombre, el título de los capítulos, les recomiendo que sea justamente a partir o que haga referencia a un concepto básico que extrajeron. Por eso les decía que máximo 3, ¿no? Y los conceptos secundarios pueden ya meterlos dentro de los capítulos principales a manera de subcapítulos o subapartados. A eso me refiero con seleccionar,
¿sí? Y luego ordenar. Va que va. Y se van a dar cuenta que en la medida en que se relacionen, un concepto secundario va o no va. Si tengo uno por ahí que me interesa mucho, que me llamó mucho la atención, pero pues me doy cuenta que no se relaciona con nada, o sea, con ninguno de los conceptos básicos o con ninguno de los otros secundarios, bueno, ese se va, pum, como pescadito, lo devuelvo al mar, porque tendría que construir yo todo un mapa de lenguaje para darle sentido a ese concepto secundario. La verdad no vale la pena, no creo que valga la pena. Entonces, eso también tiene que ver con ir delimitando, ir podando todo esto que va a ser como nuestro arbolito. Y justamente aquí tengo un ejemplo, ¿no? El índice. A partir de el capítulo primero, o sea, el capítulo 1 refiere, o sea, se refiere el título del capítulo, el contenido general de ese capítulo, a un concepto básico. Y ya los subcapítulos, pues van a ser conceptos secundarios, y ahí es cuando les digo, pueden jerarquizar de primer nivel, de segundo nivel, cuál es el nivel de importancia, qué tan importante es que mi lector lo conozca, o solamente para dar contexto general histórico, o para dar un contexto social, ¿no? Entonces, esto es aquí lo importante. Sí quiero hacer una clase, la siguiente clase sí les voy a preparar un ejemplo, porque hay muchas maneras de estructurar el CAPI 1, 2 y 3. O sea, uno puede ser el marco teórico, el otro puede hablar más del objeto de estudio, el tercero ya hace el análisis entre marco teórico y objeto de estudio. Eso es algo pues, clásico, pero hay como otras maneras también de proponerlo. Entonces, eso sí me quiero tomar el tiempo de compartir con ustedes algunos ejemplos, pero mientras sí es súper importante que vayan leyendo y subrayando para ubicar estos conceptos eh, básicos y secundarios que nos van a ayudar a estructurar el índice. Ya, o sea, digamos, el índice puede tener como muchas lógicas, la manera de ordenarlo, ¿no? Pero es más fácil que nosotros lo entendamos si ya tenemos nuestros propios ejemplos de la tesis que queremos hacer y no tan en abstracto, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con lo que vayan encontrando, con el tipo de investigación que están haciendo y con lo que van descubriendo y lo que a ustedes les llama la atención. Sale y vale lo que a ustedes les interesa. Eso es lo importante. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Va que va. A tu, Blanca. Sí, em, bueno, yo tengo un problemita para comprender esta cuestión de lo de la justificación. Mi trabajo de titulación va a ser un informe por actividad profesional. Entonces, ahí cómo es que entraría la justificación, porque yo la estoy entendiendo más como una cosa de, pues, de tesis tesina. O sea, ¿cómo le quito esa parte de no meter mi experiencia cuando el trabajo es completamente sobre mi experiencia? No me quedó Sí, muy claro. sí, claro, sí. Ahí sí, sorry, un poquito vámonos con justificación, porque sí lo dije muy desde el punto de vista de la tesis, ¿no? O sea, sí, eso es cierto. Ahora, claro, el informe académico y todo, pues sí tienes que hablar de tu experiencia, pero me parece, o sea, de cómo esta experiencia tiene un aporte al campo de estudio. Y yo ahí, bueno, concretamente en tu caso, porque sé un poquito de tu trabajo y todo, pues creo que va de cómo, o sea, cómo en la industria editorial, o sea, tú que fuiste pues cuentacuentos de Gandhi y así, o sea, cómo tu experiencia puede, o sea, tu experiencia como cuentacuentos dentro de una empresa, eh, dentro de una gran empresa o de la industria editorial, puede ayudar a la creación de nuevos lectores o de nuevos públicos, ¿no? O sea, qué amplitud o qué capacidad o qué oportunidades tienen, por ejemplo, ¿no? Estas grandes empresas para, pues, digamos, con su capital, con su infraestructura, fomentar realmente como este acelere de nuevos públicos, de nuevos lectores. O sea, yo creo que podría ir por ese lado, porque creo que mucho se ha hecho sobre digamos, qué es el cuentacuentos, sobre la historia,
sobre la parte artística, pero la relación ahí con la parte industrial, o sea, con eso me parece que es una justificación interesante. O sea, esto que nos vas a contar sí revela otros aspectos del cuentacuentos que tal vez no son, no abundan, ¿no? En las investigaciones sobre ese tema. Entonces, Sí, ese sí. puede ser. Y también yo creo, o sea, como partiendo también de esta idea de el marco teórico, un poquito en contraste con el objeto de estudio, bueno, el cuentacuentos, a partir de tu fuente original, que es como este manual del cuentacuentos, pero también combinado un poco con las teorías de actuación de Peter Brook. Entonces yo creo que ahí es interesante porque, digamos, vas a abordar el cuentacuentos, pero desde dos enfoques, ¿no? Y uno tiene que ver con un campo disciplinar pues, diferente a la literatura, ¿no? Bueno, diferente y no, pues, pero que es la actuación, que es el teatro. Entonces, ahí eso, digamos, es algo innovador, es algo singular, ¿no? No lo estás abordando desde la creación literaria necesariamente. Ok. Sí, es que de Ajá. hecho yo lo había pensado un poco como eh, justificarlo como presentar un proyecto en el cual se muestra esta parte profesional del Uh-huh. cuentacuentos como una aspiración, como un campo laboral posible para el actor, porque el actor no solo puede ir pues, hacer el actor convencional que ya estamos pensando, sino que incluso puede acercarse a la industria editorial y grandes empresas a través de la narración oral. Eso que me acabas de decir es el aporte. O sea, eso es el aporte. Digo, no, o sea, aterrizado, no tan en abstracto. Eso creo que es un aporte súper importante. O sea, o sea, tomando en cuenta el contexto, ¿no? De pandemia, con los cierres de los teatros y las actividades presenciales, las artes escénicas, ¿no? Pues eh, han tenido o sea, los intérpretes escénicos han tenido, en fin, unas ciertas barreras económicas y demás. Entonces, ¿no? El plantear el cuentacuentos desde un escenario profesional para el desarrollo de su trabajo actoral, o sea, ahí está. O sea, es que eso es un aporte muy importante porque también te está hablando de que pues tú ya conoces un poquito el estado del arte, ¿no? O sea, el, el, los antecedentes, el panorama general pues, de los temas que tratas. Entonces, ese me parece una justificación muy, pues, súper pertinente también. Ok, vale, gracias. Vale. ¿Otra pregunta? Va que va. Bueno, entonces estamos aquí. Entonces vamos a tratar de generar esta selección de conceptos básicos y conceptos secundarios. Entonces, pues me dirán, pues ¿cómo, no? ¿Cómo se va a hacer eso? Entonces, vamos a entrarle al trabajo, que esto es súper importante, de las fichas de trabajo. Siempre nos decían, ¿no? En la primaria, las fichas de trabajo y te compras estas cartulinas rectangulares chiquitas con rayas y anotas no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, es lo mismo, pero ahora con las herramientas digitales. Yo aquí les recomiendo que abran una carpeta Drive. Una carpeta Drive de su correo de Google. ¿Por qué? Porque si se les descompone la compu, se les pierde el USB, etcétera, ustedes ya el registro de sus avances ya lo pueden abrir en cualquier lugar donde puedan abrir su correo gracias a la herramienta de Drive. Y también la carpeta de Drive la van a poder ustedes compartir con su asesor o asesora. Eso es un súper tip que les recomiendo. Yo creo que en la manera, en la medida en la que el asesor o asesora se sienta involucrado, se sienta interesado y se sienta partícipe de su trabajo, creo que eso en general es positivo para los dos, ¿no? Para ustedes y para su trabajo, para el asesor. Entonces, luego es muy difícil, ¿no? Luego es muy difícil el contacto, la comunicación, si el correo, si lo leyó, si los avances, que si es muy difícil y pues, de modo, así es. Entonces, con una carpeta Drive que compartan ustedes con su asesor asesora como sugerencia, como propuesta de ustedes, ya quedará en el asesor o asesora entrarle, no entrarle
a esa metodología de trabajo. Pero yo creo que si ustedes le dicen, ay, puedo abrir un Drive y ahí subir mis avances, ¿sí? Del trabajo, para que usted, cuando quiera, en la comodidad de su casa, en el tiempo libre, pues de repente ahí le dé clic y pues revise, o sea, como brevemente o con el tiempo que usted quiera dedicarle los avances del trabajo. Entonces pues el asesor va a decir, ah, pues sí, o sea, sí hay avances, sí veo que hay cada vez más fichas de trabajo, sí veo que se están, o sea, que está profundizando en los documentos. Entonces, eso está bien para dar un seguimiento pues simultáneo del trabajo y pues sobre todo mantener viva esa llama del interés mutuo. Y ya les daré más adelante como algunos tips para trabajar con el asesor asesora, pero sí es súper importante ayudarles a que se sientan interesados y que se sientan partícipes en su trabajo. O sea, yo creo que a nadie en general en la vida pues nos gusta pues, que de repente nos digan, ay, fírmale aquí, ¿no? O sea, ya acabé la tesis por mi lado, nada, necesito tu visto bueno, fírmale aquí, vamos, ¿no? O sea, yo creo que es una cordialidad y es una manera de tener una atención que no necesariamente implica demasiado, eh, pues como demasiado tiempo de las dos partes. Entonces, si ustedes abren una carpeta Drive donde suben sus fichas de trabajo y comparten el enlace con el asesor y asesora, pues los dos pueden tener un seguimiento puntual del proceso de trabajo, ver si avanzan o no avanzan, que eso es súper importante porque el interés se pierde, el interés se pierde si no avanzan, si no trabajamos, pues de repente pues, el asesor o asesora pues no pierde el interés y ahí sí es muy complicado. Entonces, una vez que abrimos la carpeta de Drive, vamos a abrir un documento, un Word, un documento de Drive, por cada una de las fuentes consultadas. O sea, un documento por libro. El título del documento se va a llamar Paulo Freire, el teatro del oprimido, digo, la pedagogía del oprimido, México siglo XXI, tal cosa. Va a ser un documento por libro, por fuente, por blog, por conferencia, pero por fuente, ¿sí? Un documento por fuente. ¿Qué va a ir ahí? Bueno, de entrada en el título, todo la información legal del documento, o sea, la información para la cita. Aquí, bueno, ya sabemos, autor, nombre del libro, editorial, año, en fin, todo eso tiene que estar ahí para que al rato nada más lo copiemos y lo peguemos en las referencias. Luego, ¿qué va a tener después del título? Que el título contiene todos los datos del libro para citar o de la fuente. Luego, va a tener un resumen, una cuartilla, menos, unos 3 párrafos, un párrafo si quieren, pero es un resumen muy breve de lo que trata esa fuente, del contenido de esa fuente. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a rápidamente acordarnos, pues, o sea, lo que leímos y qué es lo relevante, ¿no? Porque pues, la memoria, pues no es tan confiable. Entonces, un documento con el título del libro, datos para la cita y luego un resumen general del contenido. Y después de eso, ustedes van a dividir el documento en, digamos, los siguientes apartados, los siguientes subtítulos, van a ser justamente los conceptos básicos y los conceptos secundarios que ustedes extraen del libro. Que primero hay que ver cuáles propone y ya luego ver cuáles sirven, cuáles no sirven, cuáles se relacionan, cuáles no tienen ninguna conexión con lo demás y ya, seleccionamos y filtramos. Pero primero pues hay que ver, pues hay que analizar cuáles son las nociones básicas, las teorías, los conceptos, definiciones básicos que nos está proponiendo, ¿no? El autor. Y debajo de esto vamos a citar textualmente, debajo de cada uno de estos conceptos, así copio y pego, qué es lo que está diciendo el autor con sus propias palabras sobre ese concepto, cómo lo está definiendo, a partir de qué surge, etcétera. Entonces, eso se copia y se pega textualmente, puede ser un párrafo, pueden ser 2 párrafos, y se pone de dónde se sacó la página. ¿Sale? Para que no se pierda. P69, P120, bla, bla. Y luego vamos a
O sea, esto lo vamos a ir haciendo cada fuente, ¿no? Por eso les digo que no sean muchas, unas 3, ¿no? Unas primeras fuentes. Por lo menos háganlo de su primer libro, el marco teórico importante, ¿no? Entonces, una vez que las tengamos, fuente 1, fuente 2, fuente 3, pues ahora sí vamos a agruparlas en lo que podrían ser los capítulos. O sea, ya te vas a ir dando cuenta qué conceptos se relacionan con qué, ¿no? Y entonces puedes decir, ah, mira, en mi primer capítulo puedo hablar de todo, de la noción de razón y de imaginación de este autor, de este autor y de este autor. Ah, bueno, pues todo eso lo selecciono y lo llevo al capi 1. Mi capi 1 se va a llamar razón e imaginación, ¿no? A lo largo de la historia o a través de estos 3 autores. Y ese va a ser mi capi 1. Y ya luego van a abrir justamente una carpeta por cada capítulo, por cada capítulo. Y ahí van a ordenar estas fuentes. Entonces van a tener una carpeta que diga capi 1, otra que diga capi 2, otra que diga capítulo 3, y dentro de esas carpetas van a tener sus fichas. Esto va a ser muy fácil para el momento de redactar, porque redactar pues básicamente va a ser seleccionar, o sea, va a ser seguir esta estructura de los capítulos y pues ir seleccionando las fuentes, ahora sí que, bueno, perdón, las citas, o algunas serán textuales, otras tal vez no sean tan necesarias, pero digamos, ustedes lo que están haciendo al hacer estas fichas del trabajo es organizar las citas en un orden de prioridades. ¿Va que va? Y básicamente redactar es de alguna forma ir poco a poco uniendo esas citas. O sea, es como si fuera una especie de dibujo de puntos, de estos de cuadernos de niños que, no sé, había una figura ahí que tú tenías que ir uniendo los puntos y descubrir qué figura era. Es muy parecido, pero con las citas, ¿sale? Entonces, aquí les voy a enseñar una que tengo de ejemplo rápido para pues para que la conozcan. A ver. Aquí, por ejemplo, estoy en mi Drive, ¿no? Necesité ese ejemplo y esta es mi carpeta. Entonces hay una ficha pedagógica. Una ficha, ¿no? El título se llama Freire, Paulo, 2005, Pedagogía del Oprimido, México, siglo XXI. Y entonces tengo aquí un resumen general de lo que dice el libro. ¿Va que va? O sea, un resumen general del libro. Este está súper largo. Podría ser más corto, ¿no? Es un resumen con mis propias palabras, una paráfrasis que me va a servir a mí para acordarme qué es lo más importante de este libro con base pues, en mi investigación, ¿no? No necesariamente tiene que ser el resumen del libro en general, sino el resumen que a mí me ayuda para eh, recordar, digamos, y conectarla con mi investigación. Y ya luego lo que les decía, va a haber los conceptos claves, los conceptos secundarios y las citas de cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, aquí ya pongo el apartado de citas, pongo aquí de dónde lo saqué, de qué capítulo, capítulo 3, y pongo el concepto de diálogo, ¿no? O sea, ¿qué es el diálogo para Freire, ¿no? Y entonces ya, aquí leo, bueno, él, en todo su texto sobre, o sea, digamos, selecciono diferentes citas, diferentes páginas del libro, en todo el texto relacionadas a lo que él plantea que es el concepto del diálogo, ¿no? Y leo, por ejemplo, no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión, y por ende que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo. Ah, caray, no, bueno, pues el diálogo para él, o sea, no nada más hablar, ¿no? O sea, ya tiene que ver con la dialéctica, tiene que ver con la praxis, con la acción, con el manifiesto. Entonces, bueno, esta idea sí es muy importante para este concepto. Quién sabe de qué irá mi tesis, pero pum, aquí lo quiero recordar, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo saqué? Pues de la página 5. Y si se dan cuenta, estas citas pues llevan comillas para yo no confundirme y al rato que copie y pegue, pues tener en cuenta que ahí están las comillas, que son citas, ¿no? No me va a confundir. Bueno, también dice del diálogo, ¿no? Dice otras ideas. Aquí, por ejemplo, el diálogo es el encuentro de los hombres que pronuncian el mundo. No puede existir una pronunciación de unos a otros. Es un acto creador. No hay diálogo si no hay un profundo amor al mundo y a los hombres. Entonces, en mi tesis sobre la educación, cuando hable de Freire y diga, Freire define el diálogo como,
copio y pego, pum, el encuentro de los hombres que pronuncian el mundo, de la página 107, 108, y ya continúo. Con base en lo anterior, este, eh, mi experiencia o mi metodología o mi análisis va sobre tal. Pero bueno, ya expliqué al lector qué, o sea, de dónde parto o de qué hablo cuando hablo del diálogo, del concepto de diálogo de Freire, ¿no? Entonces, aquí vemos otro ejemplo. En el capítulo 5, aquí retomo el concepto de praxis. Ah, caray, ¿qué es praxis para Freire? Porque, bueno, pues praxis, a lo mejor puede haber muchos abordajes. Bueno, dice Freire, los hombres son seres de la praxis, son seres del quehacer y por ello diferentes de los animales, seres del mero hacer. O sea, la praxis es lo que diferencia, según Freire, a los hombres de los animales. Los animales no admiran el mundo, están inmersos en él. Por el contrario, los hombres, como seres del quehacer, emergen del mundo y objetivándolo pueden conocerlo y transformarlo con su trabajo. Ah, caray, la praxis es una especie de interpretación, es una especie de capacidad creadora o poética del ser humano. Bueno, eso otra vez, cuando yo en mi segundo capítulo hable de praxis, ¿no? Porque estoy haciendo una tesina de Freire, en general, así, las ideas pedagógicas de Freire. Bueno, mi primer capítulo habla del diálogo, mi segundo capítulo habla de la praxis, en fin, esos se fueran conceptos básicos. Ya si no, si les doy un orden secundario, porque en realidad mi tesis abarca la educación, pero mucho más general, bueno, pues ya iré viendo en qué medida es necesario o no recordarlos, pero esta fichita ya la podría ordenar, ¿sí? En lo que podría ser el capítulo 1, ¿no? Entonces, pues aquí nada más la guardo. Y así hago carpetas del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3. Insisto, me meto al 1 y ya. Voy, de alguna forma, aquí ya voy estructurando el índice, ¿sí? Entonces, pues esto es así como una de las herramientas que más ayuda y además, insisto, compartirlo con el asesor o asesora pues puede ayudarle a ver cómo va avanzando, cómo estas fichas se van ordenando y van justamente creando carpetas, ¿no? De lo que va a ser toda la tesis. Entonces, yo insisto, o sea, leer un libro pues toma su tiempo, no es no se trata aquí de que leamos 100 libros, entonces hay que delimitar, o sea, tal vez 4 eh, libros básicos, 3, me parece que está bien, porque además aquí también podrían ir las fichas que hablen sobre el tema, porque, o sea, acuérdense que dentro de la bibliografía no solamente es el marco teórico, o sea, ustedes también van a tener que leer y que citar documentos que hablen sobre los antecedentes de su tema, tal vez sobre el contexto histórico, sobre... Entonces, pues eso también se tiene que digamos, que analizar y que agregar, ¿no? A la tesis. Entonces, aquí la recomendación es que hasta que lean un libro, o sea, leen primero el libro, lo van subrayando y ya después hacen la ficha. No quieran hacer fichas de los libros que aún no terminan de leer, porque pues o sea, corren el riesgo, desde mi punto de vista, tal vez de no concretar ninguno, y de digamos, como de abarcar mucho y por ahí dicen el que abarca mucho, poco aprieta. Entonces, tal vez unas 4 fichas como las que le enseñé bien hechas, ¿no? O sea, de 4 libros, sí, concisos para lo que ustedes quieren plantear, pues es más que suficiente. Entonces, ahí les va un tip para cuando estoy leyendo un libro y tal vez pues está, o sea, son, no sé, 500 páginas y yo solamente quiero ver qué es lo que dice el autor de un concepto y o sea, la verdad no necesito leer las 500 páginas, bueno, pues la buscan, buscan eh, la palabra clave en el PDF y ya, solamente, así que quiero saber lo que dice este texto sobre la educación. Y ya, leo estos apartados. La educación auténtica tal. La educación, la educación, la educación. ¿Va?
Entonces, si se dan cuenta, estos buscadores del PDF pues, nos ayudan a irnos directamente, a seleccionar directamente y rápidamente los conceptos claves que queremos buscar y que queremos agregar. Esto obviamente pues sí se recomienda leer todo el libro y demás, pero bueno, hay casos, insisto, donde pues no es necesario, donde ya sabemos de antemano porque lo buscamos en internet, que de este libro solamente en la última parte va a mencionar lo que a nosotros nos interesa, pues ya vámonos directo, vámonos directo. Entonces, pues esta sería la recomendación. No sé si alguien tenga alguna duda de esta metodología de trabajo. Yo no de la metodología, pero ahorita que empezaste a hablar de las citas, por ejemplo, si yo estoy hablando de Campbell, ¿no? Y ese es mi libro principal y él cita a Jung. Y entonces ahora estoy con la duda justo de ver si lo uso como fuente secundaria para no tener que ir a Jung, ¿sabes? Como que es muchísimo más largo y complejo. Y entonces, al momento de la bibliografía solamente se utiliza Campbell y en el momento de las fichas solamente se usa Campbell. No importa que la cita sea referenciada a Jung, o sea, ¿cómo se vería eso en estas citas, por ejemplo? Es que yo ahí creo que podrías tener así como aquí pongo diálogo, como una especie Ajá, de título, ajá, podrías decir análisis o interpretación, o sea, digamos como un concepto básico, interpretación de Campbell ajá. sobre Jung, ¿no? Y entonces Ah, ya ok. tienes como toda una serie de citas de lo que Campbell dice de Jung, ¿no? Que toma, que nos retoma desde donde lo está viendo y Ajá. hasta puedes hacer una tablita, pues, o sea, eso te puede ayudar incluso para hacer una tabla, para decir, y en todo el momento aclaras, o sea, en todo el momento pones entre paréntesis en Napa Campbell, Jung citado en Campbell 2010, ¿no? Por decir algo. Ah, ok. Ajá, Sí, aunque sea la pero cita textual de Jung, de todas maneras está retomado dentro de un tema que está explicando Campbell, ¿no? sí, digamos, ahí tu fuente es Campbell y tú vas Ajá. a ver cómo, pues es una fuente secundaria, cómo él interpretó a Jung. Aquí la ventaja es que si dijo o no dijo Jung, pues no Ujú. importa, porque aquí tú, digamos, te estás de alguna forma protegiendo o estás explicitándole a tu lector que tú no estás interpretando a Jung, o sea, lo estás haciendo desde el análisis que un tercero, bueno, sí, que Campbell está Sí. haciendo de Jung. Entonces, es una forma también de protegerte y es totalmente válida y también, pues sí, de alguna forma es también ayudar a hacer esta selección, esta delimitación de la información. Entonces yo creo que, Ujú. digamos, es muy importante como o sea, como que si tú estás haciendo una tesis sobre la teoría de Campbell y te das cuenta que es muy importante todo, o sea, que él básicamente agarra todos los conceptos de Jung, aunque tal vez Jung pudo haber hablado de muchas otras cosas más, pero él se va como a tres teorías o conceptos muy Ujú. específicos de él. Bueno, Ujú. sí, en algún momento lo tienes que tocar, pero también puedes como justamente analizar qué retomó de él, para qué le sirvió, porque además, bueno, pues son de diferentes campos disciplinares, entonces pues sí, Ujú. sí, sí es válido. Y te digo, en este caso, claro, la otra es que, bueno, no, tal vez no esté tanto el énfasis en Jung, entonces, bueno, pues a ti te sirve nada más el arquetipo, ¿no? El arquetipo. Ah, bueno, pues Ujú. entonces tu concepto básico será, pues, que es un arquetipo, ¿no? Y ya, y no, pues que Jung dice tal. Y tal vez podrías tener otra fuente que hable del arquetipo o del estereotipo, otra fuente, otro autor que diga otra cosa sobre ese concepto, y entonces ya vas a tener, digamos, dos citas diferentes, de autores diferentes, Ajá. de un mismo concepto, pero esas dos, digamos, ahorita en lo que decía de cómo ordenarlo en carpetas, esas dos irían a lo mejor en el capítulo 1, que habla Ujú. del estereotipo o del arquetipo, ¿no? Entonces ya Ok. ahí puedes hacer como esta comparación, digamos, de, bueno, en la teoría, fulanito dice tal cosa del arquetipo, perenganito dice tal cosa del arquetipo, puedes hacer una tablita para compararlos, y ya, vámonos a lo que sigue, ¿va? O sea, yo retomo nada más a o yo retomo de esto de aquí, esto de acá, esto de acá, y vámonos. Sí, porque, o sea, justo estoy en la división entre si uso a Jung como una fuente aparte o solamente referenciada a partir
de Campbell. Esa es como mi duda ahorita. Entonces, ahorita que decías lo de las fichas, pues surgió. Sí, no, la verdad, vete con Campbell, vete con Campbell. O sea, no, uno te digo siempre como que hay esta pues, curiosidad, ¿no? Es genuino y Ajá, demás, decir, ay, bueno, ¿cuál es el origen? Y si yo lo leo, pero ahora lo voy a leer en inglés para ver de veras qué quería decir y no sé qué. Pero es como lo que les comentaba un ratito, o sea, de pronto entre más autores, entre más conceptos, pues esto pues aumenta y el tiempo pues pues ahora sí que no, o sea, hay que administrarlo bien. Entonces, sí. yo he estado pensando, sobre todo porque tú me introdujiste como esa duda, ¿no? De qué tan válidos son las fuentes secundarias, pero siempre nos han dicho, no, vete al origen, no sé qué. Sí. Y yo, de verdad, o sea, si tú lees, o sea, bueno, yo lo que he leído, así, de lo más actual ahorita de relaciones internacionales o de economía o así, digamos, en la academia anglosajona, o sea, Ujú, ellos parten de papers, o sea, ellos ya las fuentes que citan muchos de los libros más actuales, ujú. no están citando a los 3 tomos de Marx del Capital, están citando un paper de 15 páginas, ¿sí? Y de eso están haciendo un libro. Entonces, Claro. eso, bueno, yo creo que puede ser, o sea, puede tener como muchos juicios de valor y lo que quieras, pero en lo práctico, pues de alguna manera sí te ayuda a sintetizar como tiempo de búsqueda y tiempo de Sí, investigación, ¿no? Decir, pues yo sí. parto de lo que dijo, pues Andrea Cruz Meléndez en su tesis de 2022 sobre qué es la poética y ya. Y si alguien dijo otra cosa de eso antes, pues o sea, yo le estoy aclarando a mi mentor que yo estoy partiendo de esto y que voy a analizar el concepto de poética de Andrea Cruz Meléndez, que ella vio a Dubat y que ella vio a Aristóteles y demás. Bueno, pero lo estoy viendo solamente consultando una fuente que es ella y ya, o sea, para Ujú. continuar. Sí, sí, tienes razón. Ok. Va Muchas que va. gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? No. Vamos bien entonces con esto. Bueno, porque les voy a pedir para la siguiente sesión que me presenten una ficha bibliográfica, una chiquita, como un ejemplo, aunque no está acabada, aunque no sea el libro completo, pero sí me gustaría, si me pueden compartir por el correo que les puse y yo les doy retroalimentación, si me gustaría ver, o sea, cómo lo están haciendo y ver a lo mejor qué les puedo retroalimentar, a lo mejor decirles, no, pues tu resumen está muy largo, a lo más sintético, tienen muchos conceptos básicos, en fin, alguna retroalimentación que les pueda aportar, pero sí me gustaría que sí tuvieran la experiencia de hacerla. Porque ayuda mucho y facilita mucho y además es ya entrarle a leer y seleccionar y más adelante pues ya poder eso redactarlo. ¿Va que va? Entonces, pues si quieren irme compartiendo estos trabajos o su liga de Drive o una ficha en mi correo, pues yo estaré como muy contento de ver esos avances. Y bueno, pues ya por último, quería hablarles brevemente de el cronograma. Entonces, básicamente, esto está totalmente ligado a lo que estamos diciendo, porque pues habrá un momento de leer, habrá un momento de recopilar información y habrá un momento de redactarla, ¿no? Y hay que ponernos objetivos y hay que ponernos límites. Si queremos sacar la tesis en 3 meses, entonces hay un mes para tal, hay un mes para tal, ¿no? Entonces, esto sí es bien importante. Digo, un cronograma como el que todos hemos hecho, creo, alguna vez, ¿no? Que está de un lado pues las acciones, las actividades en una columna y en la otra pues están los meses o las semanas o el número de semanas, en fin. Entonces, el cronograma básicamente nos ayuda a definir por las actividades y tiempos específicos necesarios para la realización del proyecto, ¿sale? ¿Cuánto es el tiempo que se le dedicará a la semana y al mes a trabajar su tesis? Eh, por ejemplo, si ustedes se pusieran en algún momento del proceso a escribir una cuartilla al día, una cuartilla al día, bueno, pues entonces ya podrían tener en un mes 30 cuartillas, que es como
poco más de la mitad de lo que estábamos viendo, de lo que se pide para un informe, para una tesina. Si ustedes se ponen el objetivo de escribir 2 cuartillas al día durante 30 días, entonces ya van a tener 60 páginas en un mes. Entonces, aquí la invitación a hacer el cronograma es justamente que ustedes evalúen y vean que el trabajo pues, es tangible y que puede ser realizado, pues, ahora sí que con una dedicación relativa, ¿no? Diaria o mensual o semanal, en fin. Entonces, aquí uno de los tips es que el cronograma se escribe desde la fecha de atrás hacia adelante, porque pues, si nosotros nos queremos poner como objetivo terminar la tesis en 3 meses, entonces del último día del tercer mes hacia atrás, voy viendo qué es lo que tengo que hacer, o sea, y cuánto tiempo le tengo que dedicar, porque si lo hago sin tener un objetivo claro, pues me puede tomar mucho tiempo. Entonces, si yo lo quiero hacer en 3 meses, bueno, pues me doy cuenta que en esos 3 meses tengo que escribir 3 capis. Entonces, 3 capis divididos en un mes, híjole, ¿me alcanza? No me alcanza. No, yo creo que mejor los dos. Bueno, así 3 capis divididos en 2 meses, bueno, pues pueden ser como de 2 semanas y media cada capítulo. Y en el mes 1, bueno, pues termino el protocolo. ¿Qué tengo que hacer para terminar el protocolo? Bueno, pues investigar las fuentes y cuánto tiempo me va a tomar hacer estas fichas. Entonces, pues es recomendable que, digamos, que los 4 momentos básicos de la tesis, del cronograma de trabajo, pues sea 1, recolección de la información, que es ya lo que estamos empezando a hacer. A ver qué leo, dónde está, qué me sirve, pum, lo pongo en fichas, ¿no? 2, reflexión y análisis de la información, que es justamente este momento ya de irlo estructurando en el índice y en estas carpetas. ¿Cuánto me va a tomar? ¿Un mes? 2 semanas? 3 semanas? En fin, cada uno de estos pasos hay que considerarlo. Luego 3, ya una vez, la reflexión y análisis de la información termina cuando ya tengo mi índice. Luego 3, la redacción del trabajo. Va a redactar la introducción, los 3 capítulos, la conclusión y ya ajustes, ¿no? Del índice y la bibliografía. Lo que les decía, ¿cuánto tiempo me toma redactar? No, es que yo me tardo mucho en escribir, no, o sea, en un día, si bien me va, pues saco así media cuartilla, ¿no? Entonces, bueno, pues ya eso lo tengo que calcular y decir, bueno, tal vez me tome solamente en escribir, pues, un mes, un poco más de un mes, pero si lo hago diario o seguido. Porque la verdad es que si queremos redactar pues, 30 cuartillas, 60 cuartillas en 3 días, está muy difícil. Entonces, bueno, esto nos va a ayudar a ajustarlo y el 4, que es la revisión final y las correcciones. Una vez que ya terminé de redactar todo, bueno, me doy un pequeño tiempo para, pues, ojearlo, para ver dedazos, para ver detalles, y las notas que me hicieron, hacer los cambios y pum, ya entregarlo y titularme. Entonces, este es un ejemplo, digamos, pues, como dividido en semanas, ¿no? Entre las tareas. Entonces, la presentación del anteproyecto, pues es semana 1, las observaciones del asesor, bueno, pues ya me las darán la semana 2. En este caso, pues se van a hacer encuestas, entrevistas, trabajo de campo, pues esto, bueno, me toma más tiempo, 3 semanas, pero al mismo tiempo tengo que ir juntando fuentes secundarias, leyendo y demás, bueno, esto ya me va, lo puedo hacer paralelo a las entrevistas, me va a llevar 9 semanas, clasificación del material, redacción preliminar, análisis, etcétera, etcétera, hasta mi semana 18, ¿sale? Y en general tienen esta forma, siempre como escalonada, pero aquí lo importante es pues nosotros saber cuál es nuestro compromiso y cuál es la administración de nuestro tiempo para pues sacarlo ahora sí que en tiempo y forma. Entonces, pues ahorita con esto terminaría, con esta invitación a que una vez que ya les pedí que leyeran su primer libro, que sería como su fuente principal del marco teórico, y conforme lo van leyendo, ir haciendo esta ficha de trabajo, entonces ustedes ya
pues con base en el tiempo que les toma leer y con base en el tiempo que les toma hacer la ficha de trabajo, pues ya pueden calcular el cronograma general que les va a tomar leer muchas otras fuentes o cuántas y hacer otras fichas de trabajo y este análisis este trabajo de análisis de los conceptos. Entonces, pues hasta aquí me quedaría y sí, pues ahí si me quieren escribir cualquier duda o comentario o que quieren que les dé retroalimentación de alguno de sus trabajos, pues ahí está, sin problemas. Entonces ahorita pues ya sería todo. No sé si alguien tenga alguna otra duda o cuestión que quiera comentar antes de cerrar. ¿Sí, Alison? Sí, Humberto, nada más tu correo me lo puedes Ah, sí, facilitar, por favor. lo puse acá, déjame lo vuelvo a... Ah, ok, gracias. Es humbertotrejo.cultura@gmail.com. Gracias. Sí, Elena. Hola, Humbert. Una pregunta, o sea, la ficha de trabajo que mencionas es del libro, ¿puede también ser de un paper? Sí, sí, de paper, de blog, de una conferencia. Sí, digamos, es de una fuente, digamos, como origen de la información, pero digamos, no es exclusivo de un libro nada más. Ok, muchas gracias. De un programa de mano, en fin. O sea, nos ayuda como a ubicar de dónde lo sacamos. Eso es lo importante, ¿no? Buenísimo. Fabi. Sí, Fabi. Hola, hola. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Oye, igual es una pregunta un poquito obvia o qué sé yo. Para más o menos para un informe, pues no sé cuánto calculas que es el tiempo en el que se puede concluir un informe, ¿no? Sí, pues mira, si son 50 páginas, supongamos que 10 va a tener tu introducción, 10 cada uno de tus 3 capítulos y 10 tu conclusión. Y supongamos que escribes 2 páginas al día. Entonces, pues podría estar en un mes. Podría estar en un mes si escribías 2 páginas diario. Si no, está muy complicado y todo, bueno, podría estar tal vez en 2 meses. Digamos, si te concentras a que semana y media, saques la introducción, semana y media, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusión. O sea, también aquí lo interesante es cómo se administra no solamente, digamos, el tiempo, sino las páginas. O sea, las páginas dentro de lo que va a ser el índice, ¿no? Entonces, bueno, eso también a mí me ayuda de pronto como a visualizar con mayor claridad. Siempre, pues, para los primeros, o sea, de repente, o el primer capítulo te toma más tiempo, ¿no? Y ya lo demás va fluyendo más rápido, porque, bueno, en el primero pues tienes que hacer la recolección de la información, el marco teórico, no sé qué, y ya lo demás va fluyendo, o al revés, de repente puedes empezar muy bien en los primeros capítulos, y si es un caso de estudio, te tienes que esperar a hacer encuestas y demás, pues ya ahí se va atorando un poco el 2 y el 3, ¿no? Entonces, yo creo que, pues también, digamos, ya podrías poner, yo creo que máximo, pero máximo, 3 meses y ya contando el proceso de creación del protocolo y el índice, yo creo que 3 meses me parece más pues viable, tomando en cuenta que pues, muchos pues, trabajamos y hacemos muchas otras cosas, no podemos dedicarle todo el día. Entonces, 3 meses me parece razonable. Digo, para un informe, ¿no? Porque tú ya tienes las bitácoras, ya tienes como mucho del material, ¿no? Documentado. Sí, pero justo de lo que hemos hablado desde la última clase, sí creo que lo que le estaba faltando a mi informe era bajar la experiencia a lo personal,
porque lo estaba viendo mucho como un fenómeno independiente de mí. Ujú. Y sí tengo, o sea, ya tengo bajadas las bitácoras, todo, ¿no? Pero ahora falta de eso sacar mi experiencia Ujú. y creo que eso no, o sea, sí está vaciada en mis bitácoras, pero no es no está tan clara como está definido el proceso, ¿no? Sí, eso sí te va a llevar un tiempito, o sea, extraer, digamos, de esas bitácoras, digamos, lo esencial y ya luego ordenarlo como en una especie de organigrama, de diagrama o esta estructura de conceptos, sí, eso sí toma tal vez un poquillo más de tiempo, pero pues, insisto, yo creo que también tiene que ver con delimitar nuestros propios tiempos y decir, bueno, o sea, si queremos acabar en tal fecha, pues tal vez haya cosas que dejemos fuera, pero lo importante es, pues, comprometernos como con esta guía del principio al fin de lo que podría ser la tesis. Y yo insisto, luego es complicado porque en la experiencia pues creemos que todo es importante y demás, pero pues dependiendo de tus tiempos ya irás pues seleccionando. Ujú. Gracias. Va que va. Mm, sí, pues sí. ¿Alguien más? Bueno, pues ya con esto terminamos y pues ya ahorita pues es la sesión 5, ya quedarían pues solamente 4 sesiones. Sí me gustaría trabajar para que en la sesión 4 logremos tener nuestra propuesta de índice, ya para dejarlos redactando nada más en el siguiente curso, o que ustedes ya puedan redactarlo pues por su cuenta. Pero pues sí tiene que ver mucho también con el compromiso que podamos dedicarle ahorita al trabajo. Entonces pues sí los invitaría a pues hacer estos ejercicios que yo los veo pues dentro de todo pues posibles, a pesar del tiempo y demás. Entonces, pues sí, ese sería el objetivo y hacia allá vamos. ¿Va que va? Bueno, pues muchísimas gracias por venir y ya con esto nos despediríamos. Gracias, Humberto. Gracias a todas y a todos por venir. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Luego. Bye. Gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Humberto.